Shaburrux presenta Ecos de Terror. Buenas noches a todos. Sean bienvenidos una vez más. Como saben, soy Beren y esta noche seré el centinela. Este es nuestro episodio final de la segunda temporada. Es quizá nuestro episodio más extenso y más ambicioso, también el más peligroso. Estaremos recorriendo una serie de relatos que definitivamente los harán sentirse muy asustados. Beren, es hora de comenzar. Hay muchos espíritus sueltos ya. Tienes razón, colega. Por lo mismo, les diré que la noche se avecina y comienza nuestra guardia. Esto es Ecos de Terror. Estudié en una escuela de monjas, el Sagrado Corazón, de línea recalcitrante y que en mis años de estudiante aún contaba con alojamiento para las hermanas en donde antes había fungido como claustro. Era de esas escuelas donde uno aprende más sobre fotosíntesis que sobre la reproducción humana y, para cuando al fin se te concedía un poco de conocimiento para explicar cómo la mujer quedaba embarazada, se planteaba que la abstinencia era el único camino a seguir y todo lo demás era obra de Satanás. Algunas de las maestras todavía recordaban cuando el colegio operaba como un claustro en toda forma y que ellas habían estudiado y vivido ahí al mismo tiempo. La mayoría eran demasiado conservadoras y devotas, pero había un par que tenían una visión más moderna y amplia de la vida. En particular la maestra Trinidad, o Trini como le decíamos de cariño sus alumnas. Mi día a día era complejo. Verán, en las escuelas de este tipo tienen una actitud no muy amigable ante las alumnas cuyos padres están en proceso de divorcio. Normalmente la directiva hacía esfuerzos extraordinarios para que las alumnas de padres que se divorciaban se cambiasen de escuela. Ni pensar en aceptar alumnas con padres que ya estuvieran divorciados previamente. Yo estaba en un caso de estos, y aunque mis padres estaban trabajando a ver si era viable salvar su matrimonio, la información se convirtió en conocimiento público y yo tenía una presión especial por parte de todos aquellos involucrados en la administración de la escuela. Las maestras tenían una especie de marcaje personal conmigo, salvo por la maestra Trini, claro está. Un día, mientras tomaba clase de matemáticas, las cuales odio por cierto, me distraje un poco y la maestra, que era una de las que más me hacía la vida imposible, me pidió pasar a resolver un ejercicio al frente, con toda la mala intención, pues notó que yo estaba distraída. Corrí con la mala suerte de que ese día había decidido vestirme con una de las faldas que había ajustado un poco más a la rodilla de lo que se toleraba en la escuela, y la maestra no lo dejó pasar, y combinado con que me había descubierto distraída, me pidió que fuera a la dirección y les pidiera que me levantaran un reporte. Sin chistar, fui cabizbaja hacia las oficinas de dirección, las cuales estaban en la sección del antiguo claustro, y esperé ahí al asistente del monseñor Arturo, el director de la escuela. Al parecer no había nadie en la dirección, y después de un rato me aburrí y empecé a dar vueltas por la oficina. En esas vueltas me di cuenta de una puerta que estaba en una pequeña accesoría detrás de la oficina. Sin medir las consecuencias, decidí investigar un poco. Era como si algo ahí dentro me llamara, como si yo tuviera que ir sí o sí a ese lugar. Al abrir la puerta me topé con una escalera que bajaba a algo que yo interpreté era como una bodega o un almacén. ¿Quién sabe de qué cosas? Pero la curiosidad me llevó a bajar. Me asusté un poco cuando vi a una monja, con hábito y todo, recargada en la pared, con sus manos unidas en forma de plegaria y un rosario en la mano. Quise regresar sigilosamente a las oficinas de dirección para evitar el castigo cuando la monja se percató de mi presencia. Volteó a verme y después de terminar su plegaria se dirigió a mí. «¿Tú eres la alumna de Trinidad, cierto?», me dijo con un tono que, a pesar de lo inquisitivo, rayaba en lo dulce. Yo le respondí solo asintiendo con la cabeza. No podía hablar, estaba sorprendida de que hubiese alguien ahí y que además podría acusarme y generarme problemas serios.
la monja subió por las escaleras y avanzó por la puerta que yo había abierto para entrar en la bodega, no sin antes decirme: «Dile a Trinidad que le mando saludos. Dile que hablaste con la hermana Margarita». Cuando ella salió, esperé unos cuantos segundos e hice lo mismo. Para cuando volví a la dirección no tuve que esperar mucho para que al fin me dieran mi reporte, y apenas llegué a tiempo antes del fin de la clase para entregarle el reporte a mi nombre a la maestra. En la siguiente clase que tuve con la maestra Trini, busqué la oportunidad para contarle de mi aventura y que había visto a su amiga Margarita. Cuando le dije que Margarita le mandaba saludos, ella se puso pálida y nerviosa. «¿Margarita? ¿Cómo? ¿Dónde la viste?». Le conté de la pequeña excursión a la accesoría almacén y eso la perturbó aún más. Me pidió que la acompañara a su archivero, de donde sacó un viejo álbum de fotos de donde se le veía muy joven, como de mi edad, y con sus compañeras. Señaló una de las fotos y me dijo: «¿Es ella?». A lo que le confirmé que sí. «Eso no puede ser», me dijo enérgicamente, aprovechando para incitarme a decir la verdad, presionándome con materia religiosa y todas las amenazas que puedan imaginar del infierno que me esperaba por decir mentiras. Le reiteré que yo la había visto y, más resignada, me explicó por qué el exabrupto. Margarita era mi amiga y estudiábamos juntas. Su madre cayó muy enferma y a ella le dieron un permiso especial para ir a cuidarla, pues no tenía otros familiares. Su madre murió y cuando Margarita regresó estaba embarazada, producto de un encuentro con un muchacho durante el tiempo que estuvo cuidando a su mamá. Ya te imaginarás cómo la trataban, y ahí en la accesoría de la dirección es donde se llevaban a las muchachas para quitarles el pecado. No hubo muchos casos, pero sí sucedieron, pues tenemos claro que desaparecían cualquier cosa que estuviera ligada a su pecado. Margarita no resistió a verse deshecho de su bebé y se suicidó en esa misma accesoría. La historia que contaba la maestra Trini era aterradora. No le hago justicia con mis palabras. No volví a ver el fantasma de Margarita ni a ninguna otra monja con ese parecido descriptivo. Sin embargo, tampoco me volví a atrever a entrar por la accesoría de dirección hacia la bodega. Años después supe que cancelaron la accesoría porque más personas habían visto a Margarita, al grado de que el personal de aseo simplemente no limpiaba esas oficinas. Me aterra pensar que si los restos del bebé de Margarita estaban en los muros de esa accesoría, ¿cuántas otras monjas habían sufrido este destino? ¿Y cuántos bebés están ligados desde el más allá a esta escuela? El sistema de transporte colectivo de la Ciudad de México es un lugar pintoresco. Por sí mismo, el metro está lleno de cualquier cantidad de elementos peculiares, y no se necesita un encuentro con lo sobrenatural para llevarse una sorpresa o un susto. Mi experiencia como usuario de este medio de transporte es diversa, pero sin duda alguna, esto que les voy a relatar es lo más inusual que he visto. En mi familia nos dedicamos a vender comida. Mi mamá tiene un puesto de tamales y sándwiches, y nos ponemos en una calle que está en una zona de oficinas. Mi hermano tiene un puesto de tacos y trabaja principalmente de noche. Para mí eso significa levantarme muy temprano por la mañana, ir a ayudar a mi mamá a ganarse unos cuantos pesos para luego descansar un rato, y por la tarde-noche, trabajar con mi hermano en su puesto. Mi rutina ha sido por varios años salir desde las 5 de la mañana de mi casa, tomar el metro para ir al puesto de mi mamá, y tomar el metro de nuevo por la noche al terminar con mi hermano. Esto significa que suelo viajar en el metro en horarios pocos transitados. Me encanta escuchar historias sobre lo que pasa en el metro, y estoy familiarizado con las historias de la mujer sonriente que viaja en la línea 1 y la historia de las brujas del metro Apactlaco. Sin embargo, estas no son remotamente las únicas criaturas o entidades que deambulan en el metro. Eran aproximadamente a las 5:10 de la mañana y abordaba yo un tren en la terminal de Tasqueña de la línea 2 del metro. Probablemente el primer o segundo tren del día. Me dirigía como todos los días a Pino Suárez para poder llegar al Metro Sevilla. Es fuera de dicha estación donde mi mamá tiene su puesto. Había muy poca gente y en mi vagón había no más de 3 personas. Frente a mí había un hombre de unos 40 años aproximadamente que iba dormido.
Yo tenía mis audífonos puestos y escuchaba algo de música, pero más por costumbre que por otra cosa, pues uno de los auriculares de mis audífonos ya no servía, entonces realmente solo podía escucharlo con uno de mis oídos. Para variar, la marcha del tren era lentísima y se iba parando constantemente. Algo extraño para esta hora, pero no imposible. Estábamos en la estación Villa de Cortés cuando noté que una persona muy sucia y que desprendía un olor espantoso se arrastraba hacia el vagón donde yo estaba. En realidad, fue el olor el que me hizo mirar hacia su dirección. Era realmente intenso. Lo primero que pensé es que se trataba de un indigente, y a medida que veía que se arrastraba, noté que le hacía falta una pierna completa y el pie de la otra. Ya cuando estaba en el mismo vagón que yo, el tren se detuvo entre las estaciones, y a partir de ahí el hombre, en ese momento todavía creía que se trataba de una persona, comenzó a aullar y a pegar de alaridos. Los otros pasajeros del vagón, aún éramos pocos, se pusieron muy nerviosos y mi vecino de enfrente seguía dormitando, aunque noté que sí abrió un poco los ojos al escuchar los alaridos. El sonido del tren anunció que en breve se reanudaría el servicio, y mientras tanto el tren seguía detenido y el hombre seguía arrastrándose en dirección hacia mí. Ya cuando lo tenía a no más de 2 metros, noté que sus ojos estaban completamente rojos y de su sucia cara y barba descuidada se asomaban unas protuberancias amarillentas. Intentaba yo deducir de qué se trataban cuando el supuesto hombre pegó un alarido diferente y con una agilidad felina se abalanzó contra la pierna del sujeto que dormitaba frente a mí. Este despertó, pero entre el desconcierto y la fuerza del hombre que hasta un momento se arrastraba, no parecía hacer nada. Ahora, el que gritaba y aullaba era el pasajero que estaba frente a mí, al mismo tiempo de que su pierna brotaba a borbotones sangre, misma que la criatura que había mordido la mía y bebía con una avidez aterradora. Volteé a ver a los otros pasajeros y estos ya se habían cambiado de vagón, usando el pasillo interior que los comunica. El tren comenzó a avanzar y el hombre herido seguía sangrando de manera importante. Estábamos entrando a la estación Xola, cuando por instinto decidí jalar la palanca. Eso hizo que el tren se detuviera súbitamente, y cuando miré hacia donde estaba la criatura y el hombre herido, solo pude ver que la criatura me miraba con la cara llena de sangre, y que ahora entendía que esas protuberancias amarillentas eran sus colmillos, pegando un salto que yo, con ambas piernas, no podría dar. Se tomó uno de los tubos superiores que usamos para detenernos, y balanceándose salió por una de las ventanas. El conductor del tren llegó al vagón y, viendo al hombre herido y inconsciente, avisó a la estación y al cabo de unos minutos llegaron las asistencias médicas. Mientras yo les explicaba a los elementos de seguridad de la estación lo que había visto, noté que al contarles no les causó nada de sorpresa lo que yo les decía. Se alejaron un momento de mí, pero alcancé a escuchar cómo entre murmullos decían: otra vez fue el tullido. Yo llegué más tarde de lo que esperaba con mi mamá, pero una vez que terminamos de vender, regresaría a casa como siempre para descansar un rato antes de ir con mi hermano al segundo turno. Cuando pasaba por Xola, decidí bajarme en la estación y preguntarle al policía que estaba en los torniquetes para ver si sabía algo más. Hola, ¿pasó algo con el señor que mordieron? ¿Usted sabe? El hombre me miró primero con cierta desconfianza, lo que usé para comentarle que había sido yo quien jaló la palanca y que buscó auxilio en el primer lugar. Ah, entonces, tú viste al tullido, ¿no? Ya viste cómo es. ¿Qué más quieres saber? Asintiendo con la cabeza, le dije que yo no sabía qué era eso que había visto en la mañana. Me explicó que le llamaban el tullido por lo lento que aparenta moverse en ciertas ocasiones. Algunos pensaban que era un indigente, pero ya lo vio usted, joven. Cómo es de rápido y pega unos brincos que no son normales. Me explicó que es bien conocido que ronda el metro y que ya había atacado mucha gente, que las autoridades tratan de encubrirlo y que no han salido noticias o nada relevante que existe, como muchas otras de las cosas que rondan el metro de la Ciudad de México. Me confió también que él lo había visto en 2 ocasiones al menos, una de ellas en los andenes y, según el policía, se esfumaba en las vías como si la conociera mejor que el personal del metro.
no me he vuelto a topar con el tullido. Espero no hacerlo. Pero el hecho de que este exista me hace pensar que probablemente las leyendas que escuchamos de otros seres y criaturas son ciertas y que, cuando uno viaja en el metro, tiene que ir muy alerta, tanto de las personas y los vivos, como de aquellas criaturas y entidades que también rondan por ahí. Mis padres tuvieron un matrimonio muy difícil. Yo no recuerdo un solo día que estuvieran juntos y que no discutieran. Las cosas comenzaron a empeorar cuando el dinero empezó a escasear, debido a que mi padre no tenía empleo. Las peleas se convirtieron en un verdadero terror, en el que las agresiones físicas se hicieron presentes, tanto para mi mamá como para mí. Yo solo recuerdo que un día, cuando mi padre no estaba en casa, mi mamá nos alistó tanto a mí como a mi hermano menor para irnos, según ella, de vacaciones. Podrán imaginar que esas vacaciones no tenían otro objetivo que alejarnos del hombre que nos lastimaba casi a diario. Tomamos un autobús que nos llevó a un pequeño poblado en donde al parecer mi mamá tenía familiares. Vamos a quedarnos en casa de la tía Alicia, nos la prestó para que estemos más a gusto, nos decía mi mamá mientras caminábamos fuera de la estación. Muchos años después, supe que la casa había sido de mis bisabuelos y que la propietaria en ese momento era la tía Alicia, pero nadie la había habitado en por lo menos 10 años. En ese momento yo no tenía conocimiento de nada y simplemente fuimos con mi mamá a donde ella pensó que estaríamos seguros. Cuando llegamos a la casona, no queríamos entrar. Era muy grande, o al menos así lo recuerdo, y estaba muy descuidada. De hecho, parecía una casa abandonada, con algunas secciones que literalmente se estaban cayendo a pedazos. Para mi mamá era hasta cierto punto perfecta. A mi padre ni a nadie jamás se le hubiera ocurrido buscarnos ahí. En la entrada nos estaba esperando una señora, ya mayor, que tenía las llaves y a quien la tía Alicia había pedido que las entregara a mi mamá. «Hola, soy Mercedes, la sobrina de Alicia. ¿Usted tiene las llaves?», le dijo mi madre a la anciana, quien enseguida le entregó las llaves y se despidió sin decir más. Entramos a la casa y fuimos recibidos por un polvo acumulado de años, cuantiosas telarañas, un denso olor a humedad y una prolífera población de insectos y arácnidos. En retrospectiva, creo que el terror que tenía mi madre a lo que mi padre era capaz de hacer era mayor a todo lo que esta casa presentaba. Nos dimos a la tarea de limpiar y preparar lo más posible la casa para poderla habitar. A pesar de que era una casa de la familia, esta era la primera vez para todos, incluida mi madre que la recorríamos. Hicimos una inspección todos juntos, y yo no podía soltar la mano de mi mamá, ni la de mi hermanito. La casa tenía un diseño peculiar, pero quizá lo más llamativo era un jardín interior que unía 3 habitaciones de la casa. La recámara principal, la estancia y una recámara secundaria. El jardín era de buen tamaño y por las dimensiones de la casa era imposible verlo desde afuera. A la mitad de este había un olmo, también de muy buen tamaño y que ocultaba su altura con los 2 niveles que conformaban la casona. Desde la primera vez que lo vimos, a mí me generó mucha incomodidad estar cerca de este árbol. Lo primero que limpiamos fue la cocina y la recámara principal. No les quiero mentir sobre todos los animalejos que salieron en ello. 100 pies, arañas, cucarachas, hormigas. A nuestra llegada y por varias semanas no tuvimos luz eléctrica, así que la tuvimos que pasar a la luz de las velas y algunos quinqués que había en la casa. Desde la primera noche, mientras los 3 dormíamos en la recámara principal, podía yo escuchar algo que me molestaba, una especie de ruido que venía del árbol. Y le dije a mi mamá que escuchaba ruidos en el jardín, más específicamente en el árbol. Mi mamá dio un vistazo y me dijo: «No es nada, nena, es solo que el viento mueve las ramas». Los siguientes días continuamos con nuestra labor de limpieza y preparación de la casa. Mi mamá además consiguió un trabajo como mesera,
en una de las fondas del centro del pueblo, y pasábamos gran parte del día en las calles cercanas a su trabajo. Igualmente, años después ella me confesó que prefería que estuviéramos cerca de ella. Tenía mucho miedo a que mi papá nos encontrara solos en la casa y nos llevara. Las noches transcurrieron más o menos igual. La casa ya estaba en condiciones habitables y mi mamá logró que nos reactivaran el servicio de energía eléctrica. Esto también significó que mi hermano y yo comenzamos a dormir en la recámara secundaria, que estaba del otro lado del jardín. Para mí eso fue muy malo, pues desde la primera noche comencé a vivir cosas horribles. Seguía escuchando el crujir de las ramas, pero ahora se acompañaban de una voz tétrica que repetía mi nombre. Mi hermanito parecía no escucharlo, y yo corría a la habitación de mi mamá para decirle. Lo más que conseguí es que mi mamá permitiera que mi hermano y yo durmiéramos con ella en su habitación. Las siguientes noches, lo mismo, el crujir de las ramas y la voz tétrica que resonaba. Después de algunas noches, me atreví a mirar finalmente al jardín, de donde estaba segura provenía la voz. No debía hacerlo, pues en el olmo había un cuerpo que colgaba de una cuerda, de la más larga y gruesa de sus ramas. Era el cuerpo de un hombre, de cabello largo y desaliñado. Tenía el cuello raro, como con una bola salida de lado, y los ojos se le veían oscuros. Podría casi asegurar que eran rojos, pero por la distancia y la iluminación no podía estar segura. Pude mirar que movía con dificultad su boca mientras decía: a lo que yo no pude más que responder con un grito de pánico. Mi mamá acudió de inmediato y le dije que había visto al hombre colgado del árbol. Nuevamente me valió para ir a dormir junto con mi hermanito al cuarto de mi madre. A partir de ese punto, yo prefería ya no mirar, sin importar la hora, al jardín, pues ya siempre que miraba al árbol, ahí estaba, el hombre colgado con un aspecto tétrico y aterrador. No tardamos mucho en irnos de esa casa. Con el poco dinero que había ahorrado mi mamá, logramos rentar un cuarto en el mismo pueblo y en cuanto terminé la primaria, nos mudamos a la ciudad cercana para que yo pudiera estudiar ahí. Ya siendo mayor, tuve la confianza de preguntarle a mi mamá por qué nos habíamos mudado de la casa, si ella no creía que hubiera nada malo. No es que no lo agradeciera, solo que nos fuimos de ahí igual que como llegamos, sin ninguna explicación. Mi mamá me confesó que después de varios de los episodios que yo tuve, se animó a hablar con algunas personas del pueblo sobre la casa. Le revelaron que el último propietario había sido un señor llamado Hipólito, tío abuelo de mi mamá. Al hombre le gustaba beber y le encantaban las mujeres, a pesar de que tenía esposa e hija, y que maltrataba mucho a su familia. Su mujer y la hija lo abandonaron, y al hombre lo habían encontrado ahorcado en el árbol de la casa. La gente se percató de que había algo mal, ya que docenas de pájaros comenzaron a rondar la casa, y el hombre ya tenía varias semanas sin ser visto. La casa quedó vacía, y algunas personas reportaban escuchar ruidos extraños. A mi mamá esto le causó una impresión terrible, pues ninguno de nosotros conocía esa historia, y yo había dicho haber visto a un hombre colgar del árbol. Temiendo que el espíritu quisiera hacernos daño, es que decidió que era mejor irnos de la casa. La casona sigue en el mismo pueblo hasta donde sé, vacía y en un estado aún más deplorable del que tenía cuando yo era niña. Nunca sabré qué es lo que quería el espíritu del hombre que colgaba. Quizá solo quería encontrar la paz. A veces me invade el temor pensando que lo que podría haber querido era llevarme con él, como la hija que algún día perdió.
Cuando era niño, vivíamos en la zona habitacional de Tlatelolco, en la Ciudad de México. En la inmensidad de ese conjunto habitacional, es común encontrar espacios públicos con áreas de esparcimiento. Hoy en día la mayoría de ellos está en una condición deplorable, pero entonces todavía estaban bastante bien conservados. Yo jugaba con muchos niños de ahí, que no solo eran mis vecinos, sino que eran mis compañeros de escuela. La vida de todos nosotros giraba alrededor de las mismas personas, los mismos lugares y las mismas actividades. Eran épocas que aún permitían que los niños estuvieran relativamente seguros en esos espacios. Todos estábamos advertidos por nuestros padres sobre evitar a los extraños y de ser precavidos al no aceptar dulces o invitaciones de desconocidos. Nuestro mayor temor era toparnos con algún robachicos, pero fuera de eso no teníamos preocupación alguna o miedo a nada. En el edificio donde yo vivía y en las cercanías de este, lo único fuera de lo habitual era un indigente, conocido por todos, que rondaba por ahí y que usualmente dormía en las áreas de juegos. Era el arquetípico teporochín buena onda, al que todos le tienen tolerancia y le ayudan con comida, unos cuantos pesos, y que no es considerado una amenaza. Le apodábamos amistosamente el Cumbias. Se imaginarán la razón. Cada vez que lo veíamos, él mostraba una actitud alegre y se ponía a bailar con mucha energía. La mayor parte de las veces había una especie de trato implícito. El Cumbias bailaría a cambio de comida o una moneda. También era frecuente que el Cumbias le entrara a las retas de fútbol que armábamos los chamacos. En lo que a mí respecta, siempre fue alguien inofensivo, y de hecho creo que en particular conmigo tenía una amistad y cariño especiales. Recuerdo que una tarde, mis amigos y yo estábamos jugando a las escondidas. En ese momento en específico a mí me tocó ser quien debía buscar a los demás, y tan pronto terminó el conteo comencé la búsqueda. El ladrido de un perro, seguido del grito de uno de mis amigos, nos hizo a todos romper con el juego e ir en su auxilio. Un perro que nunca habíamos visto lo tenía acorralado y parecía estar a punto de morderlo. Entre todos tomamos piedras y lo que encontramos a nuestra disposición y la arrojamos tanto como pudimos. El perro parecía no sentir los golpes y simplemente nos miraba, gruñendo. A nuestro rescate llegó el Cumbias, que con un palo de escoba logró medianamente ahuyentar al perro, que se fue con una tranquilidad que parecía no estar amedrentado, sino aburrido. En mi mente se quedó grabada la imagen del perro, con unos ojos rojizos y un pelaje muy claro que lo hacían lucir amenazante. A partir de ese momento, se volvió costumbre ver al perro por las cercanías de mi edificio, acechante y generando una sensación de incomodidad generalizada. Mi mamá dio aviso un par de veces a la administración, y cuando llegaban para hacerse cargo, el perro no aparecía por ningún lado. En los días subsecuentes, todos empezamos a notar una actitud diferente en el Cumbias. Estaba alterado, con un ánimo muy decaído, apagado, decíamos nosotros. Y lo que tenía a todos sorprendidos es que estaba sobrio. No le quería dar explicación a nadie y solo se quedaba en el piso, meditabundo. Muchos se acercaron, genuinamente preocupados, para preguntarle lo que le pasaba. Solo contestaba a secas y serio: Nada, hermanito, solo ando cansado. En una de tantas veces que lo vi bajoneado, me acerqué a él y le ofrecí una de mis golosinas. Me sonrió un poco y me la aceptó. Aproveché para preguntarle qué tenía. Nada, hermanito, si te cuento no me vas a creer. Traté de asegurarle que me podía tener confianza y que me podía contar. Se negó un par de veces más, pero ante la insistencia finalmente cedió. Hermanito, no te vayas a burlar, pero mira, ¿ves el perro este que anda rondando por aquí? Pues no creo que sea un perro. Unos días después de que el perro se los quiso agandallar, estaba yo dormido y de la nada salió. Lo quise espantar y le aventé cosas, pero no se iba. De pronto los ojos empezaron a brillar y me empezó a hablar. Me dijo el Cumbias con una mirada que no parecía de alguien que miente, sino de alguien que está avergonzado y temeroso de que no le van a creer. Me dijo unas cosas bien manchadas y pues primero pensé que ya me había pasado de lanza con el chupe y que me lo estaba imaginando. Decidí dejar de tomar unos días y aunque andaba bien erizo me aguanté. La cosa es que el perro regresó y yo sin una gota de alcohol de todas formas lo escuché hablar, caray.
Yo lo escuchaba atentamente y estaba en un punto entre sentir miedo y también me daba algo de risa. Lo que decía sonaba tétrico, pero bien podría ser una alucinación o una broma. Le pregunté qué es lo que el perro le decía y el Cumbias no me lo quería decir. Tuve que ofrecerle uno de mis pastelillos de chocolate y darle mi palabra de que no le diría a nadie para que al fin lo revelara. Mira, hermanito, te lo juro que ustedes son mi mera banda. Yo jamás les haría nada, pero el perro me dijo... Mata a los niños y tráemelos. Para mí eso era inverosímil. En ese momento admito que el perro me había parecido peculiar cuando menos, pero reconocer que hablara y que tuviera planes tan macabros era pedir demasiado. Pasaron algunos días y el Cumbia seguía en su mismo estado de ánimo y además de todo nos evitaba, mientras que el perro seguía apareciendo de la nada y generando la misma mala vibra de antes. Uno de los días que nos quedamos jugando hasta más tarde, logré escuchar a la distancia cómo el Cumbias gritaba ¡Ya déjame en paz! ¡Ya déjame en paz! Y observé que el perro estaba ahí con él. Nos acercamos un par de amigos y yo para intentar auxiliarlo. El Cumbias estaba hecho bolita y solo escuchábamos su llanto, pero eso no fue todo. El perro ahora nos miraba a nosotros y los tres notamos cómo sus ojos brillaban, así como vimos y escuchamos cómo dijo lo siguiente. Aquí hay 3. Puedes empezar matando a estos 3. Salimos corriendo, gritando. De manera separada le contamos a nuestros padres lo que había ocurrido. Mis padres me tacharon de fantasioso y no me llevé más que un regaño. Lo mismo pasó con otro de mis amigos. Sin embargo, los padres de mi otro amigo, Isaac, lo tomaron un poco más en serio. Los días siguientes la familia de Isaac estuvo esparciendo la idea de que el demonio andaba rondando y la gran mayoría de los padres, supersticiosos y cautos, les prohibieron a sus hijos salir a jugar. Colocaron algunas imágenes de la Virgen y regalaron un crucifijo bendito al Cumbias para que estuviera menos vulnerable. Para todos los vecinos fue un espectáculo interesante cuando se vio a un grupo de curanderos hacer una especie de limpia en la zona donde vivíamos. Coincidencia o no, el perro nunca volvió a aparecer. Lo único que cambió es que, a partir de ese momento, ya teníamos algo más a qué temer. Obsesión sería la palabra que mejor define mi gusto y afición hacia lo paranormal. Durante años, he buscado activamente tener algún tipo de contacto o experiencia con lo sobrenatural. Quizá esto proviene de mi curiosidad inmensa. Quizá viene del mismo lugar para todos, el miedo a la muerte y el aceptar que una vez que la vida termina, no hay nada más. Palabras de mi padre resuenan en mi mente. Imagina que encuentras un fantasma. Sería lo mejor que te podría pasar. Significa que hay algo después de la muerte. En el presente, sigo en mi cruzada para tratar de encontrar algo que pueda responder, para mí, este misterio. Debo decir que lo que estoy a punto de relatarles es quizá lo más cercano que he estado de resolver la gran incógnita. Todo se remonta a mi niñez. Mi padre, que es un ávido lector, se hizo aficionado a un libro que tuvo un momento fugaz de moda. El libro, Beyond the Quantum, o Más allá de la teoría cuántica, de Michael Talbot, explora los fenómenos paranormales desde una perspectiva científica y tratando de encontrar paralelismos y explicaciones fundamentadas en la física y particularmente la teoría cuántica. Hoy puedo decir que es una aproximación simplista y pseudocientífica. De hecho, investigando al autor, era etiquetado como un fanático del misticismo y ocultismo, lejos de ser considerado un verdadero hombre de ciencia. Sin embargo, la perspectiva que ofrece en sus obras influenció fuertemente mi manera de interpretar los eventos, siempre con la ciencia al frente. Quizá el elemento clave del libro que menciono es cuando Talbot aborda un análisis de un famoso experimento, el experimento de Philip.
el experimento de Philip, se llevó a cabo en Ontario, Canadá, y el objetivo era probar la hipótesis de que, en una sesión espiritista, las personas se pueden comunicar con espíritus ficticios únicamente a través de su voluntad. En el experimento, los participantes comenzaron a dar características a Philip, empezando por nombrarlo. Lo describieron como un inglés del siglo XVII, espía y amigo personal de Carlos II, rey de Escocia. En el análisis de Talbot de este experimento, en el que se supone hubo cierto tipo de manifestaciones, el enfoque que se le daba era que la energía de las personas había dado forma a una proyección de este ser que habían creado colectivamente. En esencia, Talbot se sumaba a otros estudiosos del oculto atribuyendo la naturaleza de los poltergeist no a los espíritus como tradicionalmente se cree, sino la energía de las personas que crean estas manifestaciones. En cierto modo, habría la posibilidad de creer que cualquier persona podría crear, voluntaria o involuntariamente, un poltergeist. Fascinante, ¿no? Estas ideas, discutidas en mi casa hasta en la sopa, por así decirlo, influyeron masivamente en mí. Agreguen un último ingrediente. Mientras vivimos, mis hermanos y yo, con mis padres, era curioso que en las épocas de mayor estrés, cuando la economía era muy mala o pasábamos por un momento de depresión, comenzaban a desaparecer objetos, escucharse ruidos extraños y a verse sombras en la oscuridad. Para mí y para mi familia, se volvió una explicación natural que éramos nosotros mismos, proyectando nuestra energía que se manifestaba. Llegó el momento de que yo siguiera mi camino. Conocí al amor de mi vida y decidimos construir un futuro juntos. Encontramos un lugar para vivir y al cual llamar hogar, y comenzó una etapa de plenitud y felicidad. Durante las primeras semanas de vivir juntos, debí haber comentado esto mismo que les relato una docena de veces con ella, tratando de transmitirle mi afición por este tipo de temas, es decir, compartir mi obsesión. Como sucede en cualquier casa, de pronto se llegaba a caer algún objeto o a escuchar algún ruido. Por supuesto que no todo es paranormal, pero en mi fantasía comencé a bromear con la idea de decir, fue el poltergeist. Si un objeto se desaparecía o de pronto veíamos una sombra de la cual no podíamos decir de dónde provenía, ambos decíamos, fue el poltergeist. Comenzamos a darle más forma, particularmente cuando nos mudamos a otro departamento más amplio y cómodo para nosotros. Ahí, ya con cierta familiaridad, empezamos por llamarle simplemente Paul. Cualquier cosa difícil de explicar que nos sucedía, la atribuíamos a Paul. Paul, ya pórtate bien. Hola Paul, ya llegamos. Eran frases que se volvieron comunes. La realidad es que a raíz de que le asignamos una identidad, la frecuencia de eventos extraños comenzó a aumentar significativamente. Portazos, objetos que desaparecían y aparecían en lugares inverosímiles, así como voces que sonaban como la mía o la de mi esposa llamándonos, para que al momento de que uno de los dos se asomaba, no hubiese nadie. Más que asustarme, esto me ha llenado de satisfacción. Es también relevante mencionar que en la medida que hemos puesto menos atención a Paul, su actividad parece disminuir. A partir de que comenzamos a tener mascotas, hemos visto una especie de resurgimiento de Paul, justamente derivada de que, bajo la premisa de que los perros tienen una mayor sensibilidad a ciertas energías, comenzamos a notar que Misha, el mayor de nuestros perritos, de pronto miraba algunos de esos lugares en donde aparecían los objetos o de donde escuchábamos las voces en ciertos momentos. Debe estar viendo a Paul, nos decíamos. Uno de los episodios más recientes sucedió en la madrugada. Nosotros contamos con un sistema de cámaras de seguridad, mismo que hemos usado para notar movimientos inusuales y estáticas inexplicables. Y al hacer una de las revisiones, encontramos algo inquietante y de lo que yo jamás me habría percatado si no es por la grabación, pues no recuerdo nada de lo que ahí aparece. Yo siempre he sufrido de sonambulismo y eso ha sido desde que era muy pequeño. En la grabación, se aprecia cómo salgo de mi recámara y hago una breve pausa en el pasillo, en donde está en el que en ese momento era un recién estrenado escritorio de mi esposa,
en el que hace home office. Me quedo ahí por algunos segundos, mirando fijamente a algo o a alguien, y luego, como si me guiaran, camino hacia la sala y rodeo el comedor para después regresar a mi recámara. Una vez que entro de nuevo a la habitación, es Misha el que sale de esta, yendo directo a donde hice la pausa y mirando fijamente a la misma altura a la que yo miraba antes, para luego hacer el mismo recorrido que yo. Si pudieran ver el video, notaría que parece como si alguien nos estuviera guiando paso a paso en el mismo recorrido, que los dos hicimos de manera independiente y separados. Sobra decir que esto de nuevo se lo atribuimos a Paul. Son ya imposibles de recapitular todos los episodios extraños en los que responsabilizamos a Paul. Es refrescante y energizante para mí poder correlacionar que a medida que prestamos atención y le asignamos más cualidades y responsabilidades, Paul parece manifestarse aún más. Podría ser simple sugestión, podría ser que estamos viendo y escuchando lo que queremos escuchar, porque somos adictos a la adrenalina, porque nos gusta lo paranormal. Pero si existe la mínima posibilidad de que en realidad lo que hacemos sirve para alimentar una energía a este poltergeist que hemos creado y que así se manifiesta, entonces no será imposible que alguien, algún día, logre resolver la gran incógnita de la vida. Y quizá, solo quizá, ustedes también estén alimentando con su energía a su propio Paul. La posibilidad de que la entidad que había poseído a la curandera estuviera de vuelta había generado una preocupación especial en Bernardo, misma preocupación que transmitió a mi bisabuelo. Viendo la fecha en la que esa conversación había sucedido, me di cuenta de que había sido muy poco después del nacimiento de mi tío Pepe, el hermano menor de mi papá. Las primeras notas de esas páginas daban más detalle de lo sucedido después de que el exorcismo de la curandera había terminado. Detalles que claramente no se habían conversado antes o que al menos mi bisabuelo no registró. El mayor de los dominicos fue atendido por el médico del pueblo y se recuperó unas cuantas semanas después. Sin embargo, por la edad y lo grave de la herida que había sufrido, decidió que era mejor retirarse de la lucha como guerrero de Dios, como ellos lo llamaban. El padre Bernardo y el otro sacerdote concedieron en esta petición, y entre todos acordaron que el mayor de los dominicos se limitara a actividades menos peligrosas y demandantes, principalmente a documentar lo que ellos hacían, pero desde una posición más segura. Esto incluía que saliera de la sierra y se estableciera en el pueblo cerca del médico para estar en vigilancia. El doctor los acompañó para atender a la curandera y allí el padre Bernardo recabó información que años después probaría ser relevante. La curandera no tenía recuerdo alguno del calvario que había acontecido para salvar su cuerpo y su alma. El padre Bernardo entonces se enfocó en lo último que ella recordaba. Ella se encontraba mucho más cooperativa y parecía que habían hecho a un lado las diferencias que los hacían tener una relación difícil. La curandera había ido a atender a una familia en la parte más lejana de la sierra. La mujer de uno de los campesinos estaba embarazada y había tenido algunos sangrados. Era una familia que recién había llegado a esta zona de la sierra y de la que nadie sabía mucho. Cuando llegó a atenderla, se dio cuenta de que los sangrados eran causados por algo que le estaban dando a ingerir. Confirmó sus sospechas cuando revisó la comida que le habían dado y al parecer había sido la suegra quien estaba detrás de esto. Mire, padre, le estaban dando estramonio a la muchacha. Yo me di cuenta rápido y confronté a la suegra, que era quien le había estado preparando las comidas. Según la curandera, la suegra era una bruja, y lo último que recordaba es que después de confrontarla, el marido de la muchacha la tomó por la espalda, y la suegra le dijo algo como: «Agárrala, mijo, le voy a enseñar a esta pinche vieja metiche. Ahora va a arreglárselas con mi señor», mientras le ungía algo en la cara. Mire, padre, yo creo que la bruja le estaba haciendo algo a la muchacha para ofrecer al bebé, comunicó el padre Bernardo a los dominicos. Acordaron que lo mejor era ir a ver qué sucedía, y para ello se alistaron. El padre Bernardo, el menor de los dominicos, y un par de campesinos que se ofrecieron a acompañarlos. La curandera también se unió al viaje. Al llegar al jacal de la muchacha, se encontraron con una escena espeluznante. La muchacha yacía en el piso, sin vida, totalmente desangrada.
marcas de sangre por doquier y evidencias claras de un ritual de invocación. El padre Bernardo y su compañero Dominico esparcieron agua bendita por todo el jacal y sus alrededores. Sellaron el jacal con crucifijos y páginas con salmos y oraciones, a fin de intentar contener la energía demoníaca que se percibía. Con eso se aclaraba mucho de lo que había sucedido con la curandera, pero eran las siguientes páginas del cuaderno de mi bisabuelo donde se hablaba del posible regreso de esa entidad. Semanas antes de la visita de Bernardo, dice haberse topado con un nuevo caso de posesión. En esta ocasión, se trataba de un muchacho del pueblo cercano a la sierra. Acudieron a su atención el padre Bernardo, ya entrado en años, y su compañero de la orden de los predicadores, que ya era un anciano. El mayor de los dominicos ya había fallecido. Sin embargo, con mucha diligencia, había agregado incontables páginas al cuaderno que usaban en sus rituales. Gran parte de su experiencia había sido transmitida a sus dos colegas que lo sobrevivían. Al entrar a la vivienda del muchacho, el padre Bernardo y su compañero Dominico sintieron una energía muy oscura. Hermano, cuando el Dominico y yo entramos, no se sentía como algo nuevo. Se sentía como si nos estuvieran esperando, como si contaran con que teníamos que estar ahí, le dijo Bernardo a mi bisabuelo. Ejecutaron los pasos habituales, con la línea de sal y las preguntas buscando el conocimiento de lo imposible. Confirmada la posesión, procedieron con la confesión para iniciar el ritual del exorcismo conforme al ritual romano. Pidieron a la familia salir, ataron al muchacho a su cama y comenzaron de inmediato con las oraciones. Tan pronto pronunciaron las palabras en latín, la entidad que habitaba dentro del muchacho comenzó a agredirlos. Pinches sacerdotes, esta vez no van a poder conmigo como con la puta curandera. ¡El muchacho es mío! Con mucha disciplina, continuaron con el ritual por 3 días, pero sin avance. Por el contrario, decían sentir como que la fuerza de la entidad parecía aumentar. Mientras estaban ahí, Bernardo recibió la orden de visitar una parroquia en Puebla, y para no levantar sospechas sobre el exorcismo no sancionado que estaban ejecutando, decidió ir, dejando solo al Dominico encargado de la situación. Fue cuando visitó a mi bisabuelo y que hablaron sobre el posible retorno de la entidad y la recapitulación de los hechos previos, así como de los que recién acontecían. Las últimas 2 páginas escritas en el diario del bisabuelo hablaban sobre la última visita que hizo Bernardo a la familia y donde se tenía una probable razón por la que nadie sabía nada de él. Cuando regresé a atender al muchacho, mi compañero Dominico estaba exhausto, no solo físicamente, su fe estaba dañada. La entidad estaba afectándolo mucho. Lo mejor para él era enviarlo fuera de la casa. Lo último que le pidió fue que lo confesara, de modo que pudiera ejecutar el ritual por sí mismo. De nuevo, el padre Bernardo se quedó solo, como aquella vez con la curandera. Bernardo buscó concentrar toda su fe en una oración, esta vez en el Salmo 59. Líbrame de mis enemigos, oh Dios mío. Ponme a salvo de los que se levantan contra mí. Líbrame de los que cometen iniquidad, y sálvame de hombres sanguinarios. Porque he aquí están acechando mi vida. Se han juntado contra mí poderosos, no por falta mía, ni pecado mío, oh Jehová. Sin delito mío corren y se aperciben. Despierta para venir a mi encuentro, y mira. Y tú, Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel, despierta para castigar a todas las naciones. No tengas misericordia de todos los que se rebelan con iniquidad. Pero esta vez no surtía efecto. La entidad parecía completamente apegada al muchacho. «¡Va de retro, Satana! ¡Va de retro, Satana!», repetía el padre Bernardo continuamente ante las risas de la entidad. Con gran fe, el padre Bernardo seguía arrojando agua bendita sobre el muchacho y buscando la manera, usando tanto las notas del cuaderno de los dominicos como lo estipulado en el ritual romano. ¿No lo entiendes, padrecito bolchevique? El muchacho se me ofreció. No hay nada que puedas hacer. Es mío. ¡Mío! Ahora yo también estaba exhausto. Un pensamiento me invadió y sospeché que a mi compañero Dominico le había pasado algo similar, así que fui a hablar con él, le dijo Bernardo a su hermano. Al hablar con el Dominico, confirmó su sospecha. La entidad le había confiado lo mismo. El muchacho había hecho un trato y se ofreció como pago. El Dominico le mostró una de las páginas del viejo y maltratado cuaderno, una que tenía escrita la frase:
Pactum permutatio, y en este solo una frase adicional: Pacta sunt servanda. El dominico me explicó que su desesperanza venía del hecho de que sabía que para salvar el alma del muchacho solo había una opción. Esta opción era una medida de emergencia, y a él ya le había tocado presenciar un caso así, cuando el sacerdote que los preparó a él y al otro dominico la usó para salvar a una pequeña que estaba poseída porque sus padres la habían ofrecido al demonio. Las notas del bisabuelo eran claras. Lo que significaba este pactum permutatio es que el sacerdote debía ofrecerse al demonio para así liberar al que estuviera poseído. El muchacho está bien. Aparecía como nota en el diario de mi bisabuelo, como confidencia del padre Bernardo. No había nada más escrito. El resto de información se la confió mi bisabuelo a mi padre, como parte de lo que había hablado con su hermano Bernardo. Mi hermano Bernardo usó esta última oportunidad para despedirse, le dijo mi bisabuelo a mi padre. Todo indicaba que el padre Bernardo se había sacrificado para salvar al muchacho. La razón por la que se alejó de la familia fue para protegerlos, particularmente a mi padre y a mi tío Pepe. Desde que mi hermano terminó con el caso del muchacho, decía escuchar una voz en su mente que le decía cosas terribles. Él no quería afectarnos y decidió irse para siempre. Nunca supimos más de él. Yo quisiera creer que encontró una manera de deshacerse de esa cosa, expresó mi bisabuelo con lágrimas en el rostro, según cuenta mi padre. Mi padre pasó muchos años buscando información sobre el padre Bernardo. Incluso hizo varios viajes a la sierra de Oaxaca, tratando de encontrar algún testimonio. Logró llegar a la comunidad en la sierra donde había estado el padre Bernardo, y la gente lo recordaba con cariño. Cariño que le demostraron a mi padre con hospitalidad y buenas atenciones. Nadie sabía nada sobre su paradero. La última vez que alguien lo vio, solo decían haberlo visto partir, caminando, perdiéndose en la distancia. Esperamos que hayan disfrutado este episodio especial final de temporada. Como siempre, les agradecemos que den like a nuestro contenido, que lo compartan y se suscriban si es que no lo han hecho. Ecos de Terror continuará en una tercera temporada. Esperamos verlos ahí. Nos vemos pronto. Ecos de Terror.